Algo estaba mal. Me quedé mirando las pastillas en mi mano, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. La forma era ligeramente distinta, el color un tono más claro de lo habitual. Después de tomar la misma medicación para mi condición crónica durante 5 años, sabía exactamente cómo debía lucir mi pastilla. Mamá, llamé, con la voz temblorosa. Hay algo raro con mi medicación. Mi madre apareció en la puerta del baño, su expresión ya fija en esa mezcla familiar de irritación y desdén. Detrás de ella, mi hermana Sara se quedó observando, con una mirada extraña que cruzaba fugazmente su rostro. Emma, otra vez no, suspiró mamá, pasando los dedos por su cabello perfectamente arreglado. Estás siendo dramática. Esas son tus pastillas normales, de la misma farmacia que siempre usamos. Negué con la cabeza, mostrando las pastillas. Oh no, míralas. Son diferentes. Alguien las ha alterado. Sara dio un paso al frente, su voz cargada de preocupación que no llegaba a sus ojos. Estás paranoica. ¿Por qué alguien se metería con tu medicación? Quizás solo estás estresada por tu ascenso. ¿El ascenso? Clavé los ojos en ella. Claro, tenía que mencionarlo. A los 26 años, acababa de ser nombrada jefa de farmacéuticos en el Hospital Memorial, superando a Mark, el prometido de Sara, para el puesto. Desde entonces, la tensión con Sara había sido constante, con comentarios sarcásticos sobre la lealtad familiar y cómo yo debería haberme hecho a un lado. Conozco mi medicación, insistí, colocando cuidadosamente las pastillas en una pequeña bolsa de plástico. Las voy a mandar a analizar. Ya basta, exclamó mamá. Tu hermana tiene razón. Estás dejando que el estrés del trabajo te vuelva paranoica. Sara nunca te haría daño. Es tu hermana, por el amor de Dios. El rostro de Sara era una máscara perfecta de inocencia. No puedo creer que pienses eso, Emma. Después de todo lo que he hecho por ti durante tu enfermedad, después de todo lo que ella ha hecho. Quise reír. Sara había convertido mi condición crónica en su propio relato de martirio personal, contando constantemente lo difícil que era tener una hermana enferma y cuánto había tenido que sacrificar para cuidarme. La verdad, nunca había asistido a mis citas médicas, nunca había recogido mis recetas, nunca había estado conmigo en los días malos. Pero nuestros padres veían lo que querían ver, perfecta. Sara, la hermana dedicada, la hija desinteresada. Sara, que había seguido a mamá al negocio de bienes raíces, que usaba la ropa correcta, decía las cosas correctas y nunca causaba problemas. Las voy a mandar a analizar, repetí, más firme esta vez. Y voy a revisar las grabaciones de seguridad. ¿Grabaciones de seguridad? La voz de Sara subió un tono. ¿Por qué estás actuando así? Mamá se echó las manos a la cabeza con exasperación. Eso es todo, Emma, necesitas volver a ver a tu terapeuta. Esta paranoia no es saludable. Sara te quiere. Ella nunca. ¿Nunca qué, mamá? Interrumpí. Nunca se metería con mi medicación. Nunca arriesgaría mi salud. Igual que nunca difundió rumores sobre el comportamiento inapropiado de Mark cuando la rechazó en la universidad. Igual que nunca borró accidentalmente mis correos de aceptación a la universidad por miedo a que yo ingresara a mejores escuelas que ella. El rostro de Sara se oscureció. Sigues aferrándote a esas mentiras. Mamá, mira cómo lo tergiversa todo, dije, tomando mis llaves y guardando la bolsa con las pastillas sospechosas en el bolsillo. Voy a la farmacia. Y esta vez, tu actuación de hija perfecta no va a funcionar, Emma Marie Parker. La voz de mamá me siguió por el pasillo. No te atrevas a causar drama en esta familia. Mi hermana, respondí, no es tan inocente como crees. El viaje a Valley Grove Pharmacy fue tenso, mis manos aferradas al volante con demasiada fuerza. Había trabajado ahí medio tiempo durante la universidad antes de conseguir el puesto en el hospital. Joe, el jefe de farmacéuticos, se había convertido en mentor y amigo. Al entrar al estacionamiento, mi teléfono vibró con mensajes de Sara. Estás histérica. Mamá está muy molesta. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo sobre ti? Mark dice, solo tienes celos de nuestra felicidad. Silencié el teléfono y entré a la farmacia, el familiar timbre sonando sobre la puerta. Joe levantó la vista desde el mostrador,
su sonrisa amistosa desvaneciéndose al ver mi expresión. Gemma, ¿qué pasa? Coloqué la bolsa con las pastillas sobre el mostrador. Joe, necesito ver las grabaciones de seguridad de la última vez que recogí mi receta. Y necesito que analices estas pastillas. Frunció el ceño, examinando las pastillas. Estas no son las que despachamos. La forma está mal, miró más de cerca. Emma, ni siquiera son la medicación correcta. Parecen suplementos comunes comprimidos a un tamaño similar. Mis manos empezaron a temblar. Alguien ha estado cambiando mi medicación, y creo saber quién. La expresión de Joe se endureció. Déjame mostrarte las grabaciones. ¿Cuándo fue la última vez que la recogiste? Hace 3 días. Sara insistió en recogerla por mí, ya que estaba en la zona. La grabación de seguridad lo probaría todo. Pero cuando Joe la reprodujo, ninguna de las dos estaba preparada para lo que veríamos ni para cómo destrozaría para siempre la fachada perfecta de mi familia. La grabación era cristalina. Joe y yo vimos en silencio cómo Sara entraba a la farmacia hace 3 días, su bolso de diseñador colgando casualmente. Recogió mi receta, pero en lugar de irse, se dirigió a un rincón tranquilo cerca del pasillo de vitaminas. Pensando que nadie la veía, abrió el frasco de mi medicación y comenzó a reemplazar metódicamente mis medicamentos con lo que parecían suplementos de venta libre. Y Dios mío, susurró Joe, pausando la grabación. Emma, esto es serio. Podría haberte matado. Me sentí entumecida. Aunque lo sospechaba, ver la prueba fue devastador. Joe avanzó rápidamente por más grabaciones que mostraban a Sara haciendo cambios similares durante el último mes. Lo ha estado haciendo durante semanas, dijo, con la voz cargada de ira. Voy a llamar a la policía. Espera, dije, mientras todo en mí gritaba justicia. Primero necesito copias de esta grabación. Mis padres tienen que ver esto. Joe asintió con el ceño fruncido. De todas formas tendré que reportarlo. Manipular medicación prescrita es un delito grave, pero te daré 24 horas. Mientras manejaba de regreso a casa, el USB con la grabación se sentía pesado en mi bolsillo. Mi teléfono había explotado con mensajes de mi familia. Mamá, tus acusaciones están destrozando a esta familia. Papá, regresa a casa ahora. Necesitamos hablar sobre tu comportamiento. Y Sara, estoy realmente preocupada por tu estado mental, hermana. Tal vez deberíamos considerar cuidado hospitalario. Ese último mensaje me hizo hervir la sangre. Por supuesto, Sara intentaría pintarme como mentalmente inestable. Llevaba años preparando el terreno, sugiriendo sutilmente a nuestros padres que mi condición crónica había afectado mi mente. Entré a la cochera de nuestra casa y noté que el auto de Sara ya estaba ahí. Perfecto. Todos estarían presentes para esta revelación. Al entrar a la sala, los encontré esperando. Mamá y papá en el sofá, Sara elegantemente sentada en el sillón, todos con expresiones de preocupada decepción. Y Emma, comenzó mamá, con voz cargada de paciencia forzada. Hemos estado hablando y estamos preocupados por... Guárdenlo, interrumpí, sacando mi laptop. Hay algo que necesitan ver. Sara se levantó, repentinamente alerta. Más acusaciones paranoicas. Emma, necesitas ayuda. Siéntate, Sara, mi voz se mantuvo firme. Querrán estar sentados para esto. Conecté el USB y giré la laptop para que todos pudieran ver. El video comenzó a reproducirse. La sala quedó en silencio, salvo por el audio suave del video de seguridad. Vimos a Sara entrar a la farmacia, observamos cómo cambiaba metódicamente mis medicamentos. Reproduje varios clips mostrando diferentes fechas, diferentes instancias del mismo sabotaje calculado. El rostro de mamá palideció. Papá se quedó paralizado, la taza de café a medio camino hacia su boca. Sara, la máscara perfecta finalmente se quebró. Y eso, no es lo que parece, tartamudeó. Solo intentaba ayudar. Esas medicinas son demasiado fuertes. Las estaba reemplazando por alternativas naturales. ¿Alternativas naturales? Me reí amargamente. Podría haber muerto, Sara. Mi condición no se trata con vitaminas. Sara, la voz de papá apenas fue un susurro. Dime que no lo hiciste. Por supuesto que lo hizo, dije.
Y no es la primera vez que intenta hacerme daño, pero sí será la última. Mamá finalmente encontró su voz. Y debe haber alguna explicación. Sara nunca haría. Oh, basta, mamá, grité, dejando que años de frustración hirviesen. Deja de defenderla. La prueba está justo frente a ti. Tu hija perfecta podría haberme matado, y aún buscas excusas. El rostro de Sara cambió de repente, su expresión se volvió fea. Me quitaste todo, escupió. Ese ascenso se suponía que era para Mark. Teníamos planes, un futuro trazado, y lo arruinaste. Siempre has sido la enferma. La que todos tenían que cuidar. La que recibía toda la atención. La sala volvió a quedarse en silencio, pero esta vez pesado con el peso de la confesión de Sara. Atención, repetí en voz baja. ¿Crees que yo quería esta condición? ¿Pasar mi vida manejando medicamentos y citas médicas? Y ese ascenso lo gané yo, Sara. Mi enfermedad no me consiguió ese trabajo. Mi esfuerzo sí. Papá se levantó lentamente, con el rostro pálido. Que he llamado a la policía, dijo, el teléfono aún en su mano. Ya vienen. Papá, no. Sara saltó, pero la mano de mamá se extendió, sujetándole el brazo. No, dijo mamá, con la voz quebrada. No lo empeores. Por primera vez en mi vida, vi cómo la fachada perfecta de mi hermana se desmoronaba por completo. Mientras esperábamos a que llegara la policía, vi cómo la imagen cuidadosamente construida de normalidad de mi familia se rompía en millones de pedazos. Pero debajo del dolor y la traición, sentí algo más, alivio. Finalmente, la verdad estaba afuera. El sonido de la sirena se acercaba, y Sara comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las calculadas que usualmente usaba para salirse con la suya. Pero mientras veía cómo se corría su rímel, no sentí satisfacción, ni triunfo, solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y lo que ahora estaba irreparablemente roto. Las semanas siguientes al arresto de Sara fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones legales y tensión familiar. La historia apareció en los titulares locales. Farmacéutica descubre plan de su hermana para alterar medicamentos. La reputación perfecta de Sara se desmoronó a medida que salían a la luz más verdades. Durante la investigación, surgieron otros hechos perturbadores. La policía encontró un diario en el apartamento de Sara detallando su resentimiento hacia mí, planes para sabotear mi carrera e incluso notas sobre la investigación de interacciones de mis medicamentos. Mark, su prometido, presentó mensajes de texto que mostraban que planeaba culparlo a él si la atrapaban. No tenía idea de que fuera capaz de esto, dijo Mark a los investigadores, visiblemente afectado. Siempre decía que Emma no merecía el ascenso. Pero esto es una locura. Mis padres luchaban por afrontar la realidad de quién era realmente su hija perfecta. Mamá pasó días en la cama, solo saliendo para asistir a las audiencias de Sara. Papá se sumergió en el trabajo, incapaz de enfrentar la verdad de cómo su favoritismo había contribuido a esta pesadilla. Una noche, aproximadamente un mes después del arresto de Sara, mamá vino a mi departamento. Se veía mayor. El maquillaje perfecto y el cabello arreglado reemplazados por ojeras y raíces grises. Encontré esto, dijo, colocando una caja sobre la mesa de café. Tus antiguos diarios médicos, los que usabas para documentar tus síntomas. Nunca los había leído antes, dije. Me quedé en silencio, observándola mientras abría uno de los cuadernos. Escribiste sobre los días en que Sara le decía a todos que fingía estar enferma para llamar la atención, los días en que apenas podías mantenerte de pie. Y yo, su voz se quebró. La creí a ella en lugar de a ti. Siempre la creíste a ella en lugar de a mí, dije en voz baja. Mamá se secó las lágrimas. Estaba tan obsesionada con la idea de tener una hija perfecta que no podía ver lo que realmente era ni lo que te estaba haciendo. Sacó otro objeto de su bolso, un recorte de periódico sobre mi ascenso a jefa de farmacéuticos. Y esto debería haber estado en nuestro refrigerador, no solo otra cosa que desestimamos. Lo siento mucho, Emma. No era suficiente para borrar años de dolor, pero era un comienzo. El juicio fue breve pero intenso. Sara se declaró culpable de los cargos por manipulación de medicación. Ante la abrumadora evidencia, su abogado intentó presentar la historia de una joven estresada que cometió un error, pero el juez no se dejó convencer.
La naturaleza premeditada de estas acciones muestra un patrón de comportamiento perturbador, declaró el juez. Esto no fue un error. Fue un intento calculado de dañar a alguien que confiaba en ti. Sara fue sentenciada a 5 años de prisión con evaluación psiquiátrica obligatoria. Al ser llevada, se giró para mirarme por última vez. La máscara perfecta había desaparecido, reemplazada por algo crudo y roto. Lo siento, susurró, pero no pude distinguir si se refería a lo que había hecho o a que la habían atrapado. La vida poco a poco encontró un nuevo ritmo. La junta del hospital, tras revisar el caso, me ofreció un rol ampliado supervisando los protocolos de seguridad de la farmacia. Usé mi experiencia para implementar nuevas medidas de seguridad en el manejo de recetas. Mi papá empezó a asistir a terapia, finalmente enfrentando su papel en permitir el comportamiento de Sara. En una sesión, me pidió que lo acompañara. Y te fallé, admitió, con la voz áspera por la emoción. Estaba tan ocupado defendiendo a Sara que nunca te defendí a ti. Ni cuando estabas enferma, ni cuando me necesitabas. No espero perdón, pero quiero que sepas que ahora lo veo. Mis padres vendieron su casa, demasiado llena de recuerdos de cenas familiares donde Sara reinaba mientras yo me sentaba en silencio, manejando mis síntomas. Compraron un lugar más pequeño y poco a poco comenzamos a construir otro tipo de relación, basada en la verdad en lugar de las apariencias. Joy, mi mentor de Valley Grove Pharmacy, se convirtió en un invitado habitual a la cena, ocupando el lugar de miembro familiar solidario que Sara nunca había llenado. Me ayudó a establecer un grupo de apoyo para personas afectadas por manipulación de medicación, convirtiendo nuestra experiencia en algo que pudiera ayudar a otros. Un año después de la sentencia de Sara, recibí una carta de ella. La letra perfecta era la misma, pero las palabras eran diferentes. Pasé toda mi vida compitiendo contigo, escribió. Intentando ser la hija perfecta porque pensaba que eso haría que me amaran más. No soportaba que tú tuvieras éxito a pesar de tu enfermedad mientras yo necesitaba derribarte para sentirme especial. Ahora trabajo con mi terapeuta, tratando de entender por qué me convertí en esta persona. No espero perdón, pero quiero que sepas que finalmente veo la verdad. Nunca fuiste mi competencia. Solo eras mi hermana, y yo destruí eso. Guardé la carta, sin estar lista para responder, pero reconociendo el pequeño paso que representaba. Mi condición aún requería medicación diaria, pero ahora llenaba mis recetas en la farmacia del hospital donde trabajaba, rodeada de colegas que conocían mi historia y cuidaban de mí. A veces, en momentos de calma, miraba fotos antiguas de la familia y lloraba por lo que podríamos haber sido. Pero luego miraba mi vida actual, construida sobre la verdad, la fortaleza y relaciones genuinas, y me daba cuenta de que a veces las cosas rotas, cuando se reconstruyen, se vuelven más fuertes en los lugares reparados. La traición de mi hermana había destrozado la fachada perfecta de nuestra familia. Pero de esos pedazos estábamos construyendo algo real, algo que pudiera durar, y eso valía más que la perfección jamás podría haberlo hecho.